Génesis, la creación y los primeros patriarcas. En el principio, cuando no había nada más que silencio y vacío, la voz de Dios resonó: «Sea la luz». Y la luz apareció, iluminando la oscuridad. Dios sonrió y dijo: «Es bueno». Así, en el primer día, la luz fue separada de las tinieblas, nació el día y la noche. Pero Dios vio que el hombre estaba solo, y mientras Adán dormía, tomó de su costado y formó a la mujer. Cuando Adán la vio, exclamó con alegría: «Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne», y la llamó Eva. Ambos vivían en el Edén, un jardín perfecto donde caminaban con Dios, pero la serpiente los tentó. ¿De verdad Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol? Eva respondió: «Podemos comer de todos, excepto de este, pues moriremos». La serpiente insistió: «No morirán, sino que serán como Dios». Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, ofrecieron sacrificios a Dios. Abel, con humildad, ofreció lo mejor de su rebaño, mientras Caín presentó frutos de la tierra con indiferencia. Dios miró con agrado a Abel, pero no a Caín. Lleno de celos, Caín pensó: «Mi hermano me roba el favor de Dios». Lo llevó al campo y lo mató. Dios lo llamó: «¿Dónde está tu hermano Abel?». Caín respondió: «¿Acaso soy yo guardián de mi hermano?». Y Dios lo maldijo, condenándolo a vagar por la tierra. Con el tiempo, la maldad llenó al mundo. La violencia y el pecado crecieron tanto que Dios se entristeció, pero encontró gracia en un hombre justo, Noé. Dios le dijo: «Construye un arca, porque enviaré un diluvio». Noé obedeció, soportando burlas y desprecio de quienes lo veían trabajar. Sus hijos le ayudaban, mientras Noé repetía en su corazón: «Dios cumplirá lo que ha dicho». Llegó el día, y la lluvia cayó por 40 días y 40 noches. Las aguas cubrieron la tierra. Dentro del arca, Noé, su familia y los animales fueron preservados. Cuando todo terminó, Dios puso un arco iris en el cielo y declaró: «Este es mi pacto, nunca más destruiré la tierra con un diluvio». Más tarde, los hombres construyeron una gran torre para alcanzar el cielo, la Torre de Babel. «Hagamos un nombre para nosotros», pero Dios confundió sus lenguas, y ya no pudieron entenderse. La torre quedó inconclusa, y los pueblos se dispersaron por toda la tierra. De allí surgió la historia de Abraham, a quien Dios llamó para ser el padre de una gran nación. El primer desafío fue Jericó. Frente a sus murallas impenetrables, Josué recordó las palabras de Dios. Durante 7 días, el pueblo rodeó la ciudad en silencio. El 7º día, al sonido de las trompetas, gritaron con fuerza, y las murallas cayeron como polvo. «El Señor nos ha entregado la ciudad», clamaron los israelitas. Sin embargo, tras la conquista, el pueblo comenzó a desviarse. En tiempos de los jueces, Israel repetía un ciclo: se alejaban de Dios, caían en opresión, clamaban por ayuda, y Dios levantaba a un libertador. Gedeón, al inicio temeroso, escuchó la voz del ángel: «Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel». Con apenas 300 hombres derrotó a un ejército de miles. Sansón, dotado de una fuerza sobrenatural, luchó contra los filisteos, aunque sus debilidades lo llevaron a la caída. Al final, oró desde su prisión: «Señor, dame fuerzas una vez más», y derribó el templo sobre sus enemigos. Con el tiempo, el pueblo pidió un rey. Samuel, el profeta, les advirtió: «Dios es su verdadero rey», pero insistieron. Así, Saúl fue ungido como el primer rey. Al principio humilde, pronto el orgullo lo llevó a desobedecer. Samuel lo confrontó: «Tu reino no permanecerá».
Dios busca un hombre conforme a su corazón. Ese hombre fue David, el pastorcito que enfrentó al gigante Goliat con una honda y fe en el Dios viviente. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, gritó antes de derribar al gigante. David reinó con justicia, escribió salmos llenos de pasión y adoración, pero también cayó en pecado con Betsabé. Su corazón, sin embargo, siempre se volvió a Dios en arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Su hijo Salomón heredó el trono. Con sabiduría construyó el majestuoso templo en Jerusalén. Los reyes extranjeros venían a escuchar su sabiduría, pero al final de su vida, su corazón se inclinó hacia ídolos extranjeros, y el reino comenzó a fracturarse. Con la división vinieron reyes malvados que olvidaron a Dios. Los profetas se levantaron como voces valientes en medio de la oscuridad. Elías desafió a los falsos profetas en el monte Carmelo. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. El Nuevo Testamento, Jesús y la Iglesia. En tiempos de dominio romano, cuando el pueblo vivía bajo opresión y esperaba al Mesías, un niño nació en un humilde pesebre en Belén. En tiempos de dominio romano, cuando el pueblo vivía bajo opresión y esperaba al Mesías, un niño nació en un humilde pesebre en Belén. Los ángeles proclamaron: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. María, contemplando al recién nacido, susurró: ¿Cómo es posible que el Salvador del mundo repose en mis brazos? Los sabios de Oriente llegaron con regalos y dijeron: Hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarle. Ese niño creció en gracia y sabiduría. A los 30 años, fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, se oyó una voz del cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús inició su ministerio con palabras que tocaban los corazones. El reino de los cielos se ha acercado. Sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, levantaba paralíticos. Con compasión decía: Tu fe te ha salvado, levántate. Pero al tercer día, la tumba quedó vacía. Los ángeles anunciaron: Somi Character, B.O. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Jesús se apareció a sus discípulos, mostrándoles sus manos y su costado. Ellos exclamaron con gozo: Somi Character, B.O. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Antes de ascender, dejó esta comisión: Somi Character, B.O. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Con el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles predicaron con valentía. Pedro proclamó: Som Character, B.O. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y miles creyeron en un solo día. La Iglesia creció en medio de persecuciones. Pablo, antes perseguidor, se convirtió en apóstol. En cartas llenas de pasión escribió: Som Character, P.O. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Finalmente, el apóstol Juan, exiliado en Patmos, tuvo una visión gloriosa: Som Character, P.O. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Y escuchó la voz poderosa que decía: Som Character, B.O. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.